Kaixo eta ongi etorri EH Bildu Sestaoko albistegira. Hasteko albiste on bat. Gure herrian hileta zibilak ospatu ahalko dira. Udalak EH Bildu Sestaok proposatutako mozioa onartu duelako. Orain arte, sendutakoei azken agurra emateko bi aukera geneuzkan. Bata erlijiosoa, elizetan eta bestea pribatua tanatorioetan. Idaztear dagoen lege berri honek posible egiten du aukera berri bat, aukera publiko eta leko bat. PP izan da alde bozkatu ez duen talde bakarra. Pero no todo van a ser buenas noticias. Desgraciadamente, el resto de grupos no ha querido aprobar nuestra moción sobre el recorte en los servicios del metro. Pedíamos dos cosas. Una, que se repusieran los servicios mínimo a como estaban a finales de 2012. Y dos, que se ampliara el horario a las 5 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Es una pena que PP y PSOE no vean esta realidad como necesaria, sobre todo este último, como tampoco hizo cuando estaba enfrente de la gestión del metro. ¿Y qué decir del PNV? Más centrado en megaproyectos como la Supersur que en el transporte público. En fin, una gran oportunidad perdida. Batean kale, bestean bale. Jada jakingo duzuenez, egokitzeak direla eta EAJaren gobernuak La Benedicta kiroldegiaren ordutegia murriztu zuen urte hasieran. Goizetan itxita egon da. Ostera, EH Bilduren baiezko botoari esker, ordutegi hauek berreskuratu ahalko dira. Botoarekin batera, kiroldegietan energia aurrezteko neurri batzuk aurkeztu genituen martxoko udalbatzan. En ese mismo pleno, y ante supuestas quejas vecinales, PNV, PSOE y PP decidieron aprobar la ordenanza de locutorios para Sestao. Ha sido especialmente el PSOE quien ha pedido esta normativa. Para ellas, una concentración de locutorios puede generar problemas de convivencia. Sin embargo, tales quejas no han registrado una sola denuncia oficial. En EH Bildu estamos en contra de esta regulación y entendemos que con su aprobación el Ayuntamiento está discriminando de manera negativa a estos locales y a estas trabajadoras. Una última cuestión que muchas sestaoarras se andan preguntando. Con todos los recortes para 2013, paro, problemas sociales, ¿cómo es posible que el Ayuntamiento de Sestao ande alardeando de haber acabado 2012 en superávit? Analizaremos las razones en el debate presupuestario para 2013, pero ante la incredulidad reinante algo sí podemos adelantar. Esto se debe básicamente a tres razones. Una, la imposición española de Rajoy y la sumisión de este gobierno a la hora de quitarle la 14ª paga a los funcionarios. Dos, el hecho de no cumplir lo prometido y no haber ejecutado el presupuesto social que EH Bildu enmendó en 2012. Y tres, el hecho de tener que pagar las enormes deudas que tiene este pueblo, heredadas de gestiones anteriores de PSOE y PNV. Bien, como ya hemos dicho, analizaremos todas estas cuestiones en breve. Más información en sestao.ehbildu.net. También en Facebook, en la página de EH Bildu Sestao, así como en Twitter.